¿Qué libros construyeron mi infancia? En realidad, ninguno. Bueno, bien poquitos y no estaban escritos para la infancia. Eran los libros que me iba encontrando en la vida porque yo vengo de una familia que no es lectora. Mi papá era agricultor y mi mamá ama de casa. Entonces, no, pues los primeros libros que llegaron a mi casa fueron los que yo llevaba de la escuela. Y a mí me gustaba mucho leer. A ver, aprendí, me enganché con las historias por culpa de mi abuela, mi yaya. Ella era una gran narradora, una enorme narradora oral que era ciega, entonces quizás por eso tenía como un gran sentido del oído y podía reproducir diálogos y podía darles una jiribilla a todas las historias que me iba contando. Ahí me enganché. Y después, desde chiquita nací con el gen ñoño metido en la cabeza. Entonces las letras me interesaban muchísimo. Y además nací medio enfermiza. Entonces, cuando era pequeña tenía alergias y yo nací en un pueblo que se llama La Piedad, que era todavía más chico de lo que es ahora, y el especialista estaba en Zamora. Eran unos trayectos en camión de hora y media en los que mi mamá, pues mi papá no estaba, se iba a trabajar, mi mamá tenía que llevarme en camión y así todos los días. Y yo todo el camino iba diciendo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hasta que se hartó la pobre mujer y mejor me enseñó las letras. Así que como a los 4 años aprendí a leer y había en esa época unas cosas que se llamaban magicuentos, donde no había texto, solo eran unos libritos, unos como cómics que venían solo las escenografías y eran unas calcomanías con personajes y tú podías formar tu historia. Pues yo hacía mis historias y luego las escribí. Los primeros libros que yo tuve fueron esos. Entonces, te digo que soy bien ñoña, entonces cuando terminé la primaria había un concurso que se llamaba el Viaje Cultural. Nos llevaban a todos los niños de viaje y nos regalaban unos libros hermosísimos que Vasconcelos los inventó, eso lo supe mucho después, pero eran unos libros gigantes que eran clásicos para niños. No estaban adaptados, no, o sea, nada, eran los clásicos, estaba el Quijote, la Biblia, el Ramayana, libros clásicos en fragmentos más pequeños. Esa era la única diferencia entre su edición original y esta. Fue el mayor tesoro de mi vida durante muchísimos años, porque era mío, yo me lo había ganado y estaba lleno de historias y era inagotable. Ahí me enganché con la lectura, luego llegué a la secundaria y tuve la mejor maestra de español del universo, Beatriz Suárez Noyola, que me enseñó los libros. Y ahí, bueno, ya, o sea, caí redondita, nunca me he podido levantar. Y a partir de ese momento, desde primero de secundaria, nunca he dejado los libros porque pues me hacen una compañía tremenda y yo creo que por eso me dedico a escribir literatura infantil y juvenil, porque el consuelo que me dan, lo divertida que me pongo, el placer que yo saco de los libros, quiero compartirlo. No sé si lo logre, no sé si escriba también, no, pero lo intento. Quiero escribir una gran historia para que los chavos se prendan todos ellos y no me avienten el libro, porque eso está increíble del público infantil y juvenil. Son bien honestos y si no les gusta, lo avientan, se aburren, se van, te reclaman, te retan y te dicen, yo lo escribí mejor que tú. Y son fascinantes, por eso escribo Lija. Y, y claro, es que es una gran responsabilidad hacerlo, no solo en el sentido de que tiene que ser literatura. A mí no me gustan mucho los libros pedagógicos, pero bueno, cada quien. Pero lo que sí no soporto en la literatura infantil y juvenil es que sean condescendientes. Las niñas, los niños son personas y tratarlos como bobos no está bien bajo ninguna circunstancia. Y estar educándolos todo el tiempo tampoco está bien. Creo que los libros que hacemos para ellos tienen que ser literatura, tienen que ser entretenidos, tienen que ser una ventana, tienen que ser un espejo, tienen que ser un espacio para estar a gusto, un espacio seguro, pero conlleva también una responsabilidad, no solo en lo literario, sino en el mensaje que estás dando, en las palabras que usas. Es, es fantástico, es un trabajo que nos ha costado mucho profesionalizar en este país, porque pues en este país no tenemos el respeto que merecen las infancias, pero pues ahí va, y creo que estamos por buen camino. ¿Por qué escribir literatura para los jóvenes y para las infancias? ¿Por qué no? Son personas como cualquiera de nosotros y es literatura. Eh,
vuelvo al asunto de esta cosa condescendiente que hay en escribir LIG en este país. No, hasta muy recientemente no teníamos becas, por ejemplo, porque escribíamos para las infancias, ¿no? Y eso es un hobby. Es que por muchos años fue considerado un hobby y no un oficio de profesionales dedicados y muy responsables, porque de verdad que todos tratamos de hacerlo, todos probablemente no lo logremos, o sí, pero todos tratamos de escribir lo mejor que se puede escribir una frase. No es soltarla a la ligera porque, ay, es que la va a leer un niño y como es un niño, pues está bobo. Pues no, no, al contrario, se va a fijar más. Y no hay crítica, no salimos tanto en los periódicos, no. Es distinto. Los que estamos haciendo LIG, estamos haciendo porque nos gusta escribir. Nos gusta un montón escribir y creemos que por un lado los niños y por otro lado los jóvenes son unos públicos completamente distintos, pero son igualmente leales. Y ahí creo que tuvimos un atorón hace algunos años. Con la llegada de algunas editoriales extranjeras al país, me refiero en particular a SM, que abrió el premio El Barco de Vapor. Y vino como una gran explosión de gente que nos dedicamos a escribir para niños. Y de pronto se nos olvidó que esos niños iban a crecer y que necesitaban más historias. Porque la literatura juvenil es una cosa bien peculiar y bien rara. Se llama juvenil porque así les decidieron poner, pero puede ser cualquier, es literatura al fin y al cabo. Y tenemos un montón en este país, afortunadamente, pero no teníamos hasta hace poco tanta mexicana. Nos venía de otros lados. Y es importante que nuestros jóvenes se encuentren ahí donde están leyendo, porque además no es lo mismo una juventud alemana, inglesa o norteamericana que la mexicana. Y acá tenemos otros problemas y entonces hay que hablar de cosas. Desde hace muchos años se habla a los niños sobre el duelo, sobre el acoso, sobre la pérdida, sobre un montón de temas bien complicados, pero luego viene la juventud y resulta que el público al que están destinados nuestros libros, los juveniles, por ejemplo, no están muy lejos en edad, por ejemplo, a los 43 que se murieron en Ayotzinapa. Están muy cerca en edad y entonces no podemos abstraernos de esas cosas que están ocurriendo. El feminismo en México, yo creo que el enorme empuje que tiene es por las chavas, por las morritas más chiquitas que están en prepa o que están recién entrando a la universidad y que traen un empuje bueno, yo quiero besarles los pies a todas y cada una de ellas. Y necesitamos contar esas historias. Ya lo estamos haciendo, pero nos costó como un cierto. La LIG es joven en este país, aunque traemos una larga tradición de nuestros mayores, Pancho Hinojosa, María Baranda, Verónica, sí vienen como desde atrás. Sin embargo, como toda esta explosión editorial es más reciente. Ahí la llevamos, estamos hablando, y es que además creo que esa es como la parte más complicada. Hay que hablar de lo que les importa, pero sin aburrir y sin ser didácticos, porque entonces se van a ir. Escribiendo para niños y jóvenes nos llevan mucho a escuelas, tenemos un montón de contacto con nuestro público y he tenido de verdad días durísimos donde he chillado por las cosas que me cuenta la banda. En una visita al CONALEP, una chavita me increpó así horrible porque estábamos hablando de cutting, por ejemplo, que es un tema que le escala y pues, ¿qué nos queda a los escritores? Decir, tienes toda la razón del universo. Voy a aprender, voy a escucharte más, porque esa es la cosa, hay que escuchar. Creo que es importante escribir para niños y jóvenes, porque es importante escribir. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque a eso me dedico, ¿no? A contar historias. Y creo que siempre es importante, pero más en este momento, en este país, donde estamos tratando de construir una nación de verdad chida, es súper, súper necesario que la juventud y la niñez tenga sus libros, tenga su literatura, donde podrá encontrarse. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿puede la LIG crear comunidad? Yo creo que no solo puede, sino que es su deber hacerlo.
Y pienso en mi infancia y en mi adolescencia, por ejemplo. Yo hice comunidad y de verdad va a sonar ridículo con mis libros, porque yo era una persona distinta, yo era una persona muy retraída, que me interesaban más bien las letras que las personas. No tenía con quién hablar, pero tenía los libros. Con ellos hice comunidad y después, poco a poco, fui armándome de una banda que le gustara lo mismo. Y entonces dije, de aquí soy. No los voy a soltar nunca jamás en mi vida, porque esto es lo que... Hay un libro que me marcó como mucho, que es La historia interminable, porque el protagonista es un niño gordito, súper ñoño, que solo le interesa leer. Entonces, su mejor amigo es un librero, el señor coreano, es un librero y un libro. Sus amigos son imaginarios y yo decía, es que yo soy Bastian Baltzar Buch, soy cobarde, soy tragona, o sea, me da miedo todo. Yo era, y me encontré en esa persona, y me encontré tarde, pero poco a poco fui creando comunidad con los libros y ahora mis mejores amigos, o sea, mi grupo así, mi red, son gente que le gusta los libros. Porque además platicar de un libro es o sea, si leerlo es un placer, después ir a platicarlo con la banda y decir, no, es que no puede ser lo que, bueno, es un doble placer. Por eso es, por supuesto, que crea comunidad y hay que hacerlo. Ir a las comunidades, por ejemplo, las comunidades donde no hay tantos libros o no hay tantas historias o no hay tanto espacio para el esparcimiento, llevar un libro o llevar una historia puede cambiar la vida de la banda, menos. Les voy a compartir un fragmento de Puerto Libre, Historias de Migrantes, que es un libro al que quiero muy especialmente porque es básicamente biográfico. Tiene un montón de ficción y tiene un montón como de ensayitos de otras partes, pero yo creo que yo me dedico a escribir para, decidí dedicarme a escribir para escribir este libro, que es la historia de mi familia. Cambiada, por supuesto, pero es eso. Y les voy a leer un cachito. Se trata de un señor que se fue a trabajar a los Estados Unidos y luego mandó llamar a su familia para que fueran a pasar las Navidades con él. Y voy a leerles ese pedacito y les voy a leer otra cosa, que entre esta historia grande hay unas cosas que se llaman ramas, que son historias de otros migrantes que yo fui leyendo, oyendo, me fui enterando, y son historias que existieron. Es así, y se llaman ramas. Entonces va primero la rama y luego va la novela. Tercera rama, cazadores de migrantes. Sobrevivió al desgraciado coyote que le prometió cruzar a Estados Unidos a cambio de $5,000, pero que en vez de eso la golpeó hasta dejarla inconsciente para luego robarle todo lo que tenía. Sobrevivió a la espera interminable en Tijuana, mientras trabajaba de lo que se pudiera para conseguir el dinero y volver a intentarlo. Sobrevivió a los cazadores de migrantes que la acechaban como el coyote acecha a las gallinas. Lo que la hirió de muerte fue el turco que le tendió la mano cuando estaba a punto de desmayarse de hambre y de frío en las nevadas calles de Chicago. Se enamoró perdidamente. Al tercer año de estar juntos, Lupita y Ahmed por fin pudieron tener una conversación en el mismo idioma. El hijo mayor se llama José Mamet, la chiquita, Hop. Y este es capítulo de la novela. Mientras tanto, en el otro lado, el aeropuerto intercontinental de Houston lleva por nombre IA y es igual de aburrido que todos los aeropuertos. Solo tiene dos gracias. Fue el primero que conocí y fue el encargado de recibir en suelo gringo los cansados pies de mi papá, que venían hinchados de tanto estar sentado en el autobús que lo transportó por medio México hasta llegar a la frontera, donde finalmente tomó el avión que lo conduciría a los dólares y a la riqueza extrema. La comunidad de mexicanos en Estados Unidos tiene una especie de reglamento, cuyo primer y más importante artículo suele cumplirse al pie de la letra: hacer todo lo que se pueda, o más, por los recién llegados. Mi papá, como dice mi yaya, cayó en blandito. Llegó con la familia política de una hermana, pero eso no importa, porque de todos modos no los conocía. Nunca los había visto y el único contacto que había tenido con ellos fue una llamada telefónica en donde se hicieron las presentaciones, le dieron instrucciones para llegar y le avisaron que quizás los primeros días iba a estar un poquito incómodo.
Mientras que mi mamá se imaginó que la incomodidad iba a consistir en que su esposo tuviera que dormir en la calle, rodeado de perros hambrientos y ratas rabiosas, yo pensé que lo pondrían a barrer, trapear y sacudir, que es la forma de infierno que a mis 8 años yo más temía. Mi hermana no pensó nada, porque creo que no sabía exactamente lo que significaba la palabra incomodidad, y tampoco la consideró tan importante como para averiguarlo. Mi yaya opinaba que estaban todos locos y se fue a prenderle una veladora al Santo Niño de Atocha, patrono de las causas desesperadas. Pero la incomodidad se reducía a tener que compartir la recámara con dos niños muy preguntones, muy platicones y muy simpáticos que hablaban en purititito inglés y eran los nietos del dueño de la casa. La familia Centeno es numerosa y apapachadora y los domingos hace barbecue, que es como se le debe decir a la carne asada desde el mismísimo instante en el que uno cruza el río Bravo. La familia Centeno se merece un lugar en el cielo porque hicieron todo lo necesario para que mi papá pasara sus primeros días en Gringolandia lo mejor posible. Don Juan, el patriarca, le dio 2 días para recuperarse, asentarse y tomar cerveza. Luego tomó del brazo a su hija mayor y los dos juntos llevaron a mi papá a conocer a un amigo del yerno de cierto compadre o algo así, que era contratista. Pagaba los mejores salarios en kilómetros a la redonda, hablaba poco y lo hacía en inglés. Para más señas, le decían el mister. A los 2 meses, mi papá juntó el dinero suficiente para irse a vivir solo, a pesar de que don Juan y toda la familia le rogaron que se quedara. Pero él, terco, insistió en alquilar una especie de bodega destartalada, para luego, poco a poco y con sus propias manos, convertirla en casa y llenarla de muebles. La cama llegó primero, luego otra, una más. Después, a los 6 meses de que mi papá llegara a su nueva casa, lo harían la estufa y el refrigerador. Este hecho sorprendió a todo el mundo. Sus amigos no se explicaban cómo alguien podía necesitar 3 camas con mayor urgencia que un mueble que mantuviera la leche lejos del estado de descomposición. Yo sí lo entendía. Los productos perecederos hacían mucho menos falta que un colchón donde acomodarse por las noches. La comida se consigue en cualquier diner. La seguridad que otorgan unas sábanas de tu propiedad, una almohada ajustada a la forma de tu cabeza y unas cobijas que lo mismo sirven para proteger del frío que de los malos pensamientos, solo pueden crearse en un sitio al que puedas llamar mi casa. Mi papá no estaba del todo mal, pero los arranques de nostalgia le nublaban la vista a menudo y encogían el diámetro de su garganta que se achicaba y se achicaba hasta que ya no le era posible dejarle espacio al más delgado de los hilos de saliva. No estaba mal, pero hacía horas extras hasta casi matarse de cansancio con tal de no llegar a las soledades de su casa. No estaba mal, pero cada día le costaba más trabajo inventar mentiras para contarnos en sus cartas. Mi papá no estaba mal, pero sentía que la vida se le iba por el agujero que la nostalgia le había hecho en el cuerpo. Soy Ana Romero, autora de la literatura infantil y juvenil, y pueden seguirme en Facebook como Ana Romero Jim y en Twitter como Ana Romero J. Y por aquí nos estamos viendo.